Según cifras del DANE, para el año 2020 en Colombia había alrededor de 2 millones de emprendedores. Y de acuerdo con cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, el número total de empresas matriculadas y renovadas en 2023 llegó a 1.800.000. Así que son muchos los empresarios, son muchos los emprendedores que hay en nuestro país. Y por eso es importante destacar en este mundo del emprendimiento y en el mundo del empresarismo. Bienvenidos a este programa de emprendimiento y sostenibilidad PES, un programa que es iniciativa de ADRA Colombia y que está dedicado a cada uno de los emprendedores y empresarios adventistas y no adventistas que hacen parte de este nicho y de este programa de emprendimiento y sostenibilidad. Me acompaña en este momento aquí en estudio Wilson Garzón. Él es consejero gerencial en estilogerencial.com. Wilson, bienvenido. Carlos, muchas gracias y espero aportarle a todos los emprendedores y empresarios del país. Y Wilson, es importante empezar definiendo qué es un emprendedor promedio, alrededor de 2 millones. ¿Cómo destacarse entre ese 2 millones de emprendedores que había para 2020? Significa que en ese momento puede que sean muchos más. ¿Cómo destacarnos? Pues hablamos de emprendedores de alto impacto versus Sí. emprendedores promedio. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hablamos de alto impacto, es que el emprendedor se ha tomado el trabajo de intervenir su entorno, de intervenir su realidad y cambiar la vida de las personas. El emprendedor promedio simplemente monta un negocio. Sí. Eso es lo que hace y no va más allá, sino de montar el negocio. La mayoría son emprendedores promedio, pero los que realmente sobresalen son aquellos que cambian la realidad. De acuerdo. Un emprendedor promedio es el que, digamos, crea el emprendimiento para subsistir simplemente. Y ese es un problema. A ver, en nuestro país hay varias nomenclaturas que hay que entender muy bien y los números también hablan. Por ejemplo, la diferencia entre lo que es un micronegocio, una microempresa, una pequeña, mediana y gran empresa. Un micronegocio es una empresa unipersonal, está Sí. registrado como persona natural. Microempresa ya tiene hasta 9 empleados y pequeña empresa ya tiene hasta 60 empleados y de ahí van creciendo. La mayoría de nuestras empresas, los que tenemos alrededor, son micronegocios y microempresas. Pequeñas empresas son un poquito menos, las microempresas son 800.000, las pequeñas empresas son 160.000, la mediana empresa son 23.000 y la gran empresa son 5.400. Entonces, eso es un tamaño de tejido empresarial que realmente se queda muy corto. La cifra que yo tengo, la que estaba diciendo de 2020, ya me acuerdo precisamente, son 2.427.000 Sí. micronegocios. Y esos son emprendimientos, De acuerdo. emprendedores. De acuerdo. Y entre esa cifra es importante destacar, por eso en este episodio vamos a aprender a pensar como un emprendedor de alto impacto, un emprendedor que se destaca, un emprendedor que escala en el peldaño de esta escalera del emprendimiento y del empresarismo. ¿Cómo lograrlo? Bueno, también en términos de nomenclatura, Sí. hemos avanzado en dos conceptos que son el emprendedor y las startups. Al Ok. final terminan siendo la misma cosa, pero hemos calificado las startups como emprendimientos que tienen componentes tecnológicos y el emprendimiento como simplemente iniciar un negocio. Sin embargo, para ser un emprendedor de alto impacto hay que tener muchas consideraciones y capacidades estratégicas. Hay que aprender a pensar. Ese es el primer elemento. ¿No sabemos pensar? No sabemos pensar. En su experiencia, ¿cuál es la diferencia entre un emprendedor promedio y uno de alto impacto que ya, digamos, aprendió a pensar como se debería pensar? Mira, yo a mis gerentes los entreno en una modalidad de pensamiento complejo que se llama pensamiento dimensional. Esa, Pensamiento dimensional. es aprender a pensar a lo profundo, a lo ancho y a lo largo. A lo profundo es aprender a pensar en los detalles de las cosas, muy minucioso con los detalles. Sí. A lo ancho son los procesos y los procedimientos de cómo se hacen, cuáles son las normas. Y a lo largo es el impacto en el tiempo, la transformación que tiene en todas las dimensiones de los negocios, que son los impactos sociales, ambientales y económicos.
Y también, digamos, el impacto que genera en la persona como tal a la cual le va a llegar. Eso es un impacto social. Social, ok, de acuerdo. Hablemos de esa diferencia fundamental entre la mentalidad de un emprendedor de alto impacto y de un emprendedor promedio. ¿Qué piensa un emprendedor de alto impacto y qué piensa un emprendedor promedio? Te lo digo con un ejemplo. Por favor. Si usted es un vendedor de arepas, Sí. ¿cuántas arepas tiene que vender para ganarse 1.000.000 de pesos? ¿Cuánto tiempo invierte y qué procesos y procedimientos tiene para ganarse 1.000.000 de pesos? Cuando usted empieza a verlo en términos de ese resultado, empieza a analizar que ese mismo esfuerzo que hace lo puede utilizar para tener una mayor cuantía, pero eso depende del conocimiento y las habilidades del emprendedor. Entonces, me gasto todo un día, todo un proceso para ganarme 1.000.000 de pesos, o me gasto ese mismo proceso y ese mismo día para ganarme 5 o 10 millones de pesos. Entonces, exploro, busco, veo cuáles son las necesidades del mercado, cuáles son los deseos insatisfechos, encuentro lo que se llaman las manchas blancas en el mercado y le apunto a eso y le apunto a lo que me genere la mayor rentabilidad, el mayor impacto social, ambiental y económico, y eso es lo que hace que yo pueda transformar la realidad. Yo tomo la decisión, o soy un vendedor de arepas, o puedo hacer, porque por ejemplo el tema de las arepas es escalable, o puedo construir realmente una industria alrededor de las arepas, pero eso no depende ni siquiera del dinero, depende de la mentalidad del emprendedor. Ok, y ahí podemos entonces de manera práctica saber qué piensa un emprendedor promedio y qué piensa un emprendedor de alto impacto. Yo me di cuenta que nosotros en nuestro territorio Sí. tenemos mal calificada una palabra que se llama ambición. Ambición. Está satanizada esa palabra. Está satanizada. Y resulta que si usted se pone a ver, acabaron de pasar los Juegos Olímpicos, si usted se Sí. pone a ver, el eslogan de los Juegos Olímpicos es querer ir cada vez más alto, más lejos y más fuerte. Es una visión, eso es una ambición. Y la confundimos con la palabra avaricia, que la avaricia sí es dañina, pero ambicionar y querer llegar más allá no tiene implícita la avaricia. Yo puedo tener más, lograr más, generar más y con eso favorecer el mundo, beneficiar el mundo. Entonces yo puedo ser un ambicioso, pero soy un ambicioso que genera bienestar y eso es una diferencia grande. Pero resulta que nosotros vemos una persona que tiene una ambición y la calificamos. Y tratamos de hacerla desistir de esa ambición. Y de hecho, Dios nos pide a nosotros que ambicionemos el cielo, que ambicionemos la vida eterna. Y resulta que si usted hace el bien y vive de una manera correcta, allá va a llegar. Así es. Lo que pasa es que no podemos desligarnos de que el entorno en el que nosotros vivimos es un entorno neoliberal, económico, y que eso afecta nuestras vidas. Entonces tenemos que aprender a compensar lo que vivimos en nuestra espiritualidad con nuestra realidad y no podemos quedarnos en que Dios suplirá porque Él no tiene, pues Él sí tiene la capacidad, pero él no está en su deber suplirnos todo. Porque él no va a hacer lo que nosotros somos capaces de hacer. Y lo que nos puso en la tierra para hacer, porque Él nos dijo, sean señores sobre todos los elementos. Pero ser señores tiene la responsabilidad de que nosotros mismos tenemos que transformar la realidad. Él no lo va a hacer por nosotros, porque esa es nuestra tarea, nuestro deber, nuestra responsabilidad. Entonces, con el conocimiento podemos generar altos impactos. Sí. Acabo de leer una noticia de un emprendedor en el Amazonas que con desperdicios que flotan en el río construye instrumentos musicales y da clases de música y hace que la calidad de vida de su entorno mejore y vive de la venta de esos instrumentos. Eso es un emprendedor de alto impacto. Totalmente, de acuerdo. También veía una noticia yo estos días de un niño de 14 años de edad que generó un emprendimiento a través de una aplicación para el cuidado de mascotas, el cuidado de animales. Fue noticia recientemente. Y si usted es capaz de transformar la vida de las demás personas, es un emprendedor de alto impacto. Pero si usted simplemente saca un puesto en la esquina a ver quién le compra,
Eso es un emprendedor promedio. Un emprendedor promedio. De ahí la invitación para que entonces nos preocupemos por generar una mentalidad de un emprendedor de alto impacto. Hablemos acerca de esas creencias, de esos hábitos que tienen los emprendedores de alto impacto y que les permite adoptar a ellos mecanismos y estrategias que les ayudan a superar los desafíos más grandes en el que encuentran en el camino. Mira, hay un concepto que es el egocentrismo. El Sí, egocentrismo es bueno porque es muy diferente del egoísmo y a veces confundimos las dos palabras. Yo trato siempre de ser muy técnico, asertivo con las palabras. El egocentrismo es cuidar de uno mismo. sí. Sin embargo, cuando usted no pone su mirada solo en sí mismo, sino que pone su mirada en la realidad de su entorno y de cómo usted puede generar el bien para su entorno, ahí están las oportunidades de negocios. Y se nos pasan por delante y no las vemos. Pero el mundo está lleno de problemas que nosotros podemos solucionar y que la gente está dispuesta a pagar para que solucionemos esos problemas. Pero como solo pensamos en poner la venta de empanadas, entonces no, no, Pensamos muy en pequeño. pensamos demasiado en pequeño. Yo creo que yo tengo ese problema y es que como yo pienso que Dios me dotó de capacidades, yo a veces tiendo a ser muy megalomaniático y me Sí, gusta todo en grande, sí. porque es que eso es generar impacto. Cuando usted hace cosas que generen impacto, transforma todo, buscando siempre lo mejor. Y afortunadamente Dios nos ha dado una visión de ser correctos en la vida y eso siempre va a hacer que busquemos lo mejor para las personas. Y si usted busca lo mejor para las personas, la gente lo va a sentir y se va a quedar con usted. Un emprendedor de alto impacto se diferencia porque su centro no es él, su centro es el beneficio de su entorno, de la comunidad. Vive para servir a los demás, más que servirse a sí mismo. Hablemos un poquito de esos hábitos mentales que tiene un emprendedor de alto impacto. ¿Qué piensa él? ¿Qué hábito mental genera? ¿Cómo puedo yo empezar a encaminarme a despertar mi mente adormecida tal vez para poder empezar a ser un emprendedor de alto impacto? Mira, una cosa muy curiosa que me ha sucedido prácticamente con todos los clientes que he tenido. Y es que nosotros, colombianos, por naturaleza, somos procrastinadores y vamos dejando las cosas. Y la vamos dejando que corran el tiempo y cuando ya hay que hacerlas, las hacemos a la carrera y mal. Número uno, nosotros los emprendedores de alto impacto siempre vivimos adelante y las tareas y las responsabilidades las desarrollamos primero, adelante. Y eso hace que siempre estemos a la vanguardia de todo. Entonces, mientras los emprendedores promedio apenas están pensando en hacer, nosotros ya ejecutamos y estamos en otra cosa. Número Claro. uno, eliminar la procrastinación. Número dos, la disciplina. A mí mismo que llevo tantos años en esto me cuesta, porque establecer una rutina de lo empresarial es complejo. Número tres, que ahí es donde entra el asunto, Sí. estudiar la rigurosidad científica empresarial. Una empresa, así sea una empresa de uno solo, tiene 8 dimensiones que todas hay que ejecutarlas: administración, finanzas, personal, producción, mercadeo, venta, servicio al cliente, comunicaciones. Hay que hacerlas todas. Pero si nosotros no tenemos la disciplina para hacerlo y no tenemos la rigurosidad científica empresarial y además procrastinamos, no vamos a sacar adelante ninguna empresa. Ok. ¿Cómo podemos superar eso entonces? Entrenamiento. Entrenamiento. Volvemos a lo que hablábamos en el episodio anterior también con Wilson Garzón. Entrenamiento. Todo se entrena. Yo soy muy amigo de los talentos que Dios nos dio, que son naturales, pero en realidad los talentos no funcionan si no se entrenan, si no se trabajan todos los días. Y además, si no tengo un talento, lo puedo desarrollar, pero con entrenamiento. Todo en esta vida se entrena. Un ejemplo, una compañía nos llamó porque los clientes se le iban y nos encontramos que el problema era falta de calidez de la gente que atendía. Y entrenamos a la gente en calidez humana para atender al cliente. Y uno diría, no, la calidez es algo natural. No, todo se entrena, todo se entrena.
Todo se entrena, entrenar. Definitivamente esa es la palabra clave en el episodio anterior con Wilson y en este episodio, entrenamiento, porque sin eso entonces estamos dándonos cuenta, nos faltarán muchos elementos para poder llegar a ser emprendedores de alto impacto. Wilson, ¿un emprendedor de alto impacto ya superó el factor miedo o todavía sigue teniendo miedos? No, el miedo y la incertidumbre son parte del juego. Nosotros, como gerentes, cabalgamos permanentemente en la incertidumbre y para eso es que trabajamos todo el tema de datos para tratar de eliminar un poco la incertidumbre. Pero resulta que es que ahí es donde está la fe y ahí es donde está el espíritu del emprendedor, que damos el salto de fe, damos el paso al vacío y nos lanzamos a tener empresas. La cantidad de gente que quisiera tener una empresa, pero nunca se decide por ese factor miedo e incertidumbre. Pero para nosotros, cuando aprendemos que eso es parte del juego, que eso no nos puede limitar, no nos puede paralizar, ahí es donde rompemos la línea y ahí es donde realmente somos emprendedores. El miedo hay que aprenderlo a dominar. Eso es una bestia que hay que cabalgar. Y es que el miedo genera diferentes reacciones según la personalidad de las personas, valga la redundancia. En unos el miedo paraliza, pero en otros el miedo genera una reacción de un impulso a correr. Qué bueno que nosotros aprendamos a manejar esto. Es importante en el tema del emprendimiento. Inteligencia emocional. Canalizar ese miedo hacia el éxito. Sí, y saber que el miedo siempre va a estar ahí, porque usted conoce lo que tiene enfrente. El pasado se murió, el pasado sirve para aprender de él, pero no se puede cargar. Y el futuro es incierto y nosotros cada día damos un paso hacia el futuro, hacia la incertidumbre. Entonces, si no aprendemos a manejar ese miedo y esa incertidumbre, nos vamos a quedar ahí y nuestra empresa nunca va a funcionar. ¿Qué papel juega el factor miedo al fracaso en la toma de decisiones de un emprendedor de alto impacto? He visto tanta empresa fracasar por el miedo al fracaso. Porque es que van procrastinando la decisión, la van dejando, se confunden y resulta, yo manejo una regla. Sí. Y es que yo dudo 3 veces y decido una. Siempre busco la información posible y una vez decido no me patraseo, me quedo en esa decisión. Y avanza. Y avanzo. Y puedo darme cuenta que me equivoqué, pero me moví. Claro. Me moví, generé energía. ¿Sí? Caminé, aprendí. Y cuando se dio cuenta, por ejemplo, que se equivocó, ¿qué hace? Literalmente tomó otra decisión. Es decir, no se queda ahí en el fracaso, en el saber me equivoqué, sino que toma una nueva acción de decisión para retomar el camino. Y siempre estamos en movimiento como los tiburones. Así, siempre estamos o en un lado o en el otro. Por eso hay cosas muy, muy sencillas en la mentalidad del emprendedor. Por ejemplo, nosotros eliminamos de nuestro lenguaje la palabra trabajar. Yo no me voy a trabajar. Sino que se va a ¿qué? Nosotros nos vamos a hacer negocios. Yo no me levanto a trabajar, yo me levanto a hacer negocios. ¿Sí? Y además porque el emprendimiento es divertido, pues Sí. la adrenalina. Yo estuve en el ejército y fui paracaidista de infantería aerotransportada y tirarse en un paracaídas genera, mucha gente no se tira. Y eso es muy parecido al emprendimiento. Mucha gente se queda ahí, pero solo algunos nos tiramos. Manejar una empresa es así, es emocionante, todos los días hay cosas nuevas, dificultades, la gente es del tamaño de sus problemas. Hay una persona que se levanta y su problema es que va a desayunar. Y hay otra persona que se levanta y su problema es pagar la nómina de 1,000 personas. Sí. Entonces la gente es del tamaño de sus problemas. Mire cuáles son sus problemas y usted sabrá en qué nivel está. Y se va a dar cuenta que la mayoría de los problemas son hasta ficticios. No. Irreales. Es decir, no existen realmente, solo existen en la mente de la persona. Pero nosotros terminamos siendo muy prácticos y como somos ambiciosos y queremos ir más allá, entonces siempre pensamos mucho más en operaciones, en cosas muy grandes. Y ahí también tengo una regla y es, toda idea debe estar acompañada de su operación. No me diga la idea, dígame cómo se hace. Si usted no es capaz de resolver el cómo se hace de la idea, entonces realmente no hay idea.
porque me llega mucho emprendedor, yo, esta es mi idea de negocio, sí, bueno, ¿y cuál es la operación de eso? Y yo a uno ve la operación y no es viable. Ok, ok. Sí, no, Entonces, para poder que se convierta en una idea efectiva, tiene que tener el cómo se va a ejecutar, sí. el cómo se desarrolla, ¿Cómo se hace? ¿Cuánto cuesta y qué se gana? tener todo el plan construido. Pero por lo menos resuelto. Ok. ¿Sí? ¿Cuáles son esas tres? ¿La repite? ¿Cómo se hace? ¿Cuánto cuesta y qué se gana? Ok, Si esas tres cosas no acompañan la idea, entonces no hay idea. ok. Y me llega muchísimo caso así, no, es que yo quiero inventarme las empanadas voladoras. Yo sí, bueno, ¿cuál es la operación? Y la operación no, es que hay que ir a la NASA para poder inventar. No, eso no es viable. No, un emprendedor de alto impacto sueña en grande y ejecuta en pequeño. Pasos Ok. pequeños. Y esos son Realizables, realizables. medibles. Y que realmente sea el paso acertado avanzando hacia algo grande. No simplemente, no a diestra y siniestra, sino el paso preciso. Y esa disciplina y esa no procrastinación y esa rigurosidad científica empresarial es la que nos lleva a tener grandes organizaciones, en soñar en grande. Fíjese, por ejemplo, el presidente de Nu Colombia, de Nu, del banco. Sí, Él se tuvo que ir para Brasil y en Brasil empezó Nu como una aplicación fintech. Y hoy en día es un banco internacional y el hombre llegó a ser el número 1 o el número 2 más millonario en Colombia. es cierto. Pero, ¿qué cualidades los llevó a hacer, los llevó hasta allá? Esas tres. No procrastinó, número 1. Tuvo disciplina y rigurosidad científica empresarial. ¿Sí? Rigurosidad científica empresarial que implica mucho de quien quiere realmente sobresalir en este mundo. Y sobre todo, generar bienestar y transformar su entorno. Y ya, usted junta esas cosas y es un emprendedor de alto impacto. Cada rato me llega, no, que es que yo quiero vender accesorios por redes sociales. Sí, bueno, eso le solucionará unos días su capacidad de mercar, pero eso no se convierte en generación de riqueza. No, que es que yo quiero poner un puesto de empanadas. La misma vaina. Nosotros siempre pensamos en generar riqueza, e insisto, social, ambiental y económica. Y cuando usted tiene esa mentalidad de ir más grande, construir, generar riqueza, tiene el método y el procedimiento, avanza. Pero ahí es donde entra el juego, el miedo y la incertidumbre. Eso nos paraliza y no nos deja pensar. Y entonces ahí es donde no funciona. Y valga recordar que es ladrillo a ladrillo como se construyen las grandes obras arquitectónicas, los grandes edificios, las grandes mansiones. Así que una buena metáfora para aplicarlo también a ese emprendimiento que tienen. Estamos conversando con Wilson Garzón, él es consejero gerencial en estilogerencial.com, hablando en este episodio del programa de emprendimiento y sostenibilidad sobre cómo aprender a pensar como un emprendedor de alto impacto. Wilson, y hay algo que quiero abordar también con usted en este espacio, y es cuáles son esos aspectos en los que un emprendedor de alto impacto invierte más tiempo o recursos que los demás. Siempre me acuerdo del libro de Stephen Covey y es el séptimo hábito. Se llama Afilar la sierra. Afilar la sierra. Y eso tiene cualquier cantidad de años, pero la gente no lo aplica. Y afilar la sierra es prepárese bien, aunque no se quede en la preparación. Y es vuélvase cuchilla, sí, pero bien afilada. Ahí cuenta la historia de dos leñadores. El uno que todos los días iba a darle con el hacha a cortar los árboles. Y el otro que se tomaba el tiempo de afilar la sierra. Resulta que el que afiló la sierra se tomaba menos tiempo y mayor resultado. Y eso a uno no se le puede olvidar. Si yo voy a hacer algo, por eso yo a mis clientes los entreno en pensamiento, que aprendan a pensar. Es pensarlo muy rápido, a lo ancho, a lo profundo y a lo largo. ¿Qué implica cada cosa? ¿Qué necesito? ¿Cómo lo puedo desarrollar? ¿Cuáles son las relaciones? ¿Cómo junto? ¿Dónde están los recursos? Porque para uno empezar con una buena idea no se necesita el dinero, se necesita saber quién. sí. Y entonces ahí es donde nosotros empezamos a construir realmente negocios. Esos son los elementos que hacen un emprendedor de alto impacto. Pero insisto,
la capacidad de pensar, entrenar su cabeza es lo número uno, afilar la sierra. Y es que a veces en el común denominador del pensamiento humano está, no, tengo que hacer, tengo que trabajar duro, tengo que trabajar fuerte, tengo que trabajar de sol a sol para poder generar y ver resultados. Y nos olvidamos de ese paso de afilar. Trabajar duro es importante, pero también trabajar inteligente es importante. Sin duda alguna, y a veces da más resultado el trabajo inteligente que el trabajo duro, ¿cierto? Y nosotros, si somos emprendedores, tenemos que saber que emprendedores no es solamente iniciar, es toda una formación. Yo me encuentro, he visto casos en universidades, en instituciones, que la persona que enseña emprendimiento nunca ha tenido una empresa, nunca ha empezado nada y da clase de emprendimiento, en los colegios se da. Y resulta que uno tiene que totearse, tiene uno que estrellarse para saber. Y hay conceptos tan simples, por ejemplo, como el Valle de la Muerte. Sí. Y uno les habla del Valle de la Muerte a los mismos que enseñan emprendimiento y se quedan, ¿y eso qué es? No, hay que saber que los negocios tienen vida propia y en esa vida propia tienen periodos como el Valle de la Muerte y otros que el emprendedor tiene que aprender a cabalgar, a manejar. Entonces el emprendimiento no es solamente montar un negocio, hay que prepararse mentalmente y con conocimiento de lo que es un emprendedor y de lo que es una empresa. ¿Por qué, Wilson, es crucial dedicarle tiempo a afilar el hacha? Porque ahorra tiempo y dinero. Si usted se prepara, lo piensa, lo planea, a pesar de que la planeación estratégica no puede ser rígida, sino flexible y puede ir cambiando, usted va a la fija, a lo que necesita, al punto. Usted ya lo estudió y da en el blanco. Mientras que si usted no hace eso, cada golpe que dé desperdicia energía y desperdicia dinero. Entonces no. La importancia es que nos hace más efectivos y con un mayor alcance. Y ya al cierre de este espacio del programa de emprendimiento y sostenibilidad PES, quiero preguntarle, Wilson, a usted, o más que preguntarle, quiero solicitarle el favor que nos dé un ejemplo de un cambio de mentalidad que pueda transformar a uno de los emprendedores, como mínimo de los que nos ven aquí, y que los pueda llevar de ser un emprendedor promedio a ser un emprendedor de alto impacto. Miren, no lo voy a decir yo, sino que les voy a dar datos para que lo estudien. Sí. Estudiense, por ejemplo, la historia de Frisbee. Cómo empezaron siendo una pizzería. Y de pasar a ser una pizzería, se convirtieron en la empresa de pollo que hay hoy. Ese es uno de los ejemplos de cómo el emprendedor tiene que estar pendiente de cómo cambia su entorno, qué oportunidades hay y cómo puede crecer. He visto negocios que montan el asadero, pero nunca lo piensan en llevar a convertirlo en una cadena, no lo inician. El otro ejemplo que a mí me parece maravilloso es Crepes and Waffles. Fíjense en el impacto social que genera Crepes and Waffles. Su política, contratar mujeres cabeza de familia. Eso para nosotros tiene que volverse un ejemplo de una compañía con sentido social que literalmente transforma la realidad de la cantidad de mujeres que trabajan con ellos. Entonces, si es posible, piensen en grande, piensen con sentido social, que eso realmente funciona. Si usted solamente piensa en poner la ventica en la esquina o vender la bisutería por internet, eso no genera riqueza y eso realmente no lleva a ninguna parte. Sin duda alguna. Así que ya saben, esperamos y confiamos que estos episodios de este programa de emprendimiento les abra también su pensamiento, su mentalidad, su entendimiento, con el fin de poder potenciar mucho más esa idea de negocio, ese emprendimiento, esa pequeña, mediana, grande o micro empresa que usted tiene. Wilson, ¿qué más podemos decirles acerca de cómo nosotros podemos aprender a pensar como un emprendedor de alto impacto a nuestros seguidores? Colombia es un país muy particular y la gente es muy particular. Nosotros hemos sido calificados como los más creativos de América Latina. Y literalmente usted ve Colombia, yo he estado en otros países y no me cambio
tengo la oportunidad de vivir en otra parte y no me voy, porque la gente de acá tiene esas capacidades. ¿Qué nos falta a nosotros? Creérnosla y ser disciplinados y rigurosos, pero somos demasiado folclóricos y acomodados. Yo quisiera que realmente el emprendedor que se va a meter a tener una empresa lo haga con toda la conciencia de lo que está haciendo. No necesita contratar a nadie, no necesita contratar a un consultor. La información está en internet, está en la universidad YouTube. Hay acceso a donde usted quiera. Si usted tiene una conexión a internet en un celular, usted tiene toda la información necesaria para volverse millonario y transformar su realidad. Pero necesita creer, ¿sí? Creer en sí mismo, tener fe en Dios y tener fe en el proceso. Si usted tiene eso, usted sale adelante. Pero si usted no cree, es diferente tener dudas a tener miedo, ¿sí? Nosotros no dudamos, nos damos el salto de fe y nos metemos a generar empresas, pero hay que creer en nosotros mismos, creer. Wilson, recordémosle por favor a los seguidores de este programa dónde pueden contactarlo si alguien se interesa de pronto en buscar sus servicios para poder que les ayude a tener ese pensamiento de un emprendedor de alto impacto. ¿Cómo lo contactan? Estilogerencial.com es nuestra web, por ahí nos pueden encontrar, y de una vez el que me escriba, nosotros hemos desarrollado conocimiento, tenemos libros, ebooks, y se los puedo regalar sin ningún problema, pero me tiene que escribir. Ok. ¿Y sí podemos dar el contacto o está el medio de contacto allá en la página? En la web, estilogerencial.com. 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 Vayan allá, por supuesto. También visiten el programa de emprendimiento y sostenibilidad. Recuerden suscribirse en el canal de YouTube. Recuerden seguir a este nicho de emprendedores y empresarios, tanto adventistas como no adventistas. Recuerden que el programa de emprendimiento y sostenibilidad es una iniciativa de ADRA Colombia. ADRA Colombia, a su vez, es la Agencia de Recursos para el Desarrollo, Agencia para el Desarrollo y Recursos Asistenciales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Wilson, gracias por acompañarnos. Carlos, muy agradecido contigo por esta oportunidad. Espero que realmente mis palabras lleguen y transformen la vida de la gente. Sin duda alguna, esperamos que así sea y bueno, también esperamos tenerlo en un próximo episodio aquí. Cuando quiera. A ustedes, estimados seguidores de este programa de emprendimiento y sostenibilidad, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Como siempre, rogamos a Dios que usted pueda convertirse en cabeza y deje de ser cola y que su emprendimiento tenga mucho éxito, que su empresa pueda generar un gran impacto social para honra y gloria de Dios. Muchas gracias, nos encontramos en un próximo episodio. ¿Va a decir algo? Acuérdense que ser humilde no es sinónimo de ser pobre. Ok. Nosotros somos humildes de corazón, pero no significa que tengamos el bolsillo vacío. De acuerdo, y con estas palabras nos despedimos de este episodio.